Me pregunta José Méndez, ¿sabe usted acerca de una noticia que está corriendo en internet en la que cuentan que la NASA ha contratado a 24 teólogos? Madre mía. Sí, sé de ello. ¿Sabes qué sé de ello? Que es un embuste gordísimo. Entonces vamos a hablar de la NASA y sus teólogos. Bien. Un grupo de analistas, una organización que se llama el Centro de Cuestionamiento Teológico, decidió que iba a ser una serie de reuniones de personas del mundo de las humanidades para analizar las implicaciones sociales de los orígenes, evolución, distribución y futuro de la vida en el universo. Es decir, un ejercicio de ciencia ficción básico. ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si encontramos seres extraterrestres? Entonces se llamó a sociólogos, se llamó a historiadores y se llamó a algunos teólogos. A mí me interesaría preguntarle a un teólogo, por ejemplo, ¿qué opinaría el Vaticano si resulta que hay vida extraterrestre? ¿Fueron creados o no fueron creados? Por andar diciendo que había vida en otros planetas, quemaron a Giordano Bruno todavía en el año 1600. O sea que me interesaría saber qué opina un teólogo. Entonces, este proyecto de unir a una serie de personas para hablar sobre el tema de la posibilidad de vida extraterrestre, pidió apoyos. Y entre los que les dieron apoyos estuvo la NASA. La NASA dio $1,1 millones para el programa destinado a estudiar el impacto social que tendría el encontrar vida más allá de la Tierra. En aquel momento lo que la organización dijo fue que buscaba reunir un análisis interdisciplinario sobre las implicaciones sociales de la búsqueda de vida en el universo. No había 24 teólogos allí. No había había humanidades, había gente de ciencias sociales, había artistas, había un grupo amplio de personas que se reunieron, que durante 2 años, de 2015 a 2017, comentaron, analizaron el tema y sacaron sus conclusiones y se fueron a su casa, ninguno de los cuales fue contratado jamás por la NASA. Y luego la semana pasada alguien descubre esto y siente que hizo un descubrimiento importantísimo. Y, ¡ay, he hallado el agua tibia! La NASA ha tenido que decir que no, que ellos no contrataron absolutamente a nadie para nada y que así como donan para distintos programas relacionados con su trabajo, pues donaron para porque les parecía interesante. Pero si tú lo ves con toda la mala intención del mundo, pues evidentemente puede parecer algo infinitamente peor, pero no lo es. No hay nada al respecto de que contrató a 24 teólogos ni cosas por el estilo. Perdón, una cosa estaba quedando sin batería. Y es que es la forma en que la gente toma algo que medio leyó y lo convierte en lo que se le ocurre que parece más emocionante y luego se lo transmite a los demás sin darse cuenta de que ya no tiene relación con la realidad aquello que está diciendo. Entonces, pues ese es el punto, que la NASA no contrató, por supuesto, a 24 teólogos. Alejandra Rojas, ¿para qué la NASA necesitaría teólogos? Por ejemplo, para esto, no era lo que yo comentaba, para ¿qué dirían las iglesias respecto de la existencia de vida extraterrestre? Porque las iglesias van a influir en la sociedad. Entonces, si dicen, no hay ningún problema, va a ser muy distinto. Si dicen, no puede ser cierto porque Dios solo creó al hombre para aquí, porque el hombre es la creación privilegiada. Es decir, una es la actitud de aceptación absoluta y otra es la actitud de la Iglesia que con la sola idea de la pluralidad de los mundos habitados procedió a quemar en la hoguera a Giordano Bruno. Entonces, sí, yo creo que es importante saber qué piensan los teólogos. No quiere decir que te digan qué vas a hacer,
pero sí te dicen cómo van a reaccionar ellos, que tienen una enorme influencia sobre su gente, nos guste o no. No, a mí no me gusta para nada.